Yo no sé tú, pero yo cada día tengo más preguntas. En el momento que vivimos, que cada día trae su propio mal y cada vez es peor el mal que trae, pues nos hacemos preguntas. Y también mucha gente nos hace preguntas constantemente. Recibo emails con preguntas. Y necesitamos respuestas. Y podemos hacer mucho mal si damos respuestas equivocadas. Y podemos también experimentar daño si aceptamos respuestas equivocadas. Es por tanto necesario que el Espíritu Santo nos dé las respuestas para cada situación, cada problema. Por eso están las preguntas, y Dios dice: preguntadme, incluso preguntadme acerca de las cosas que han de venir. Y es uno de mis anhelos, preguntarle al Señor revelaciones proféticas, ¿no? Pero hay tantas preguntas que podemos hacer y que debemos de hacer, ¿no? Y no es malo preguntar. Dios sabe que necesitamos respuestas. Qué bueno que le preguntemos. El problema es cuando no le preguntamos y dejamos que nuestro corazón nos responda. Dejamos que nuestra mente razonadora, orgullosa, intelectual nos responda. O dejamos que el sistema religioso, la religión con sus prejuicios, con sus tradiciones nos responda. Entonces nos conformamos con eso. Porque implica una humillación ante Dios preguntar. Es aceptar que somos ignorantes. Que sabemos muy poco, y eso implica pues una humillación. Que bueno, así es como aprendemos a ser mansos y humildes, reconociendo que sabemos muy poco, que podemos muy poco y que necesitamos el socorro y el auxilio del Señor en cada situación de cada día. Y por eso pues el Señor nos da su palabra. Dice así, Lucas 12, del 8 al 12. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, bendita respuesta que damos a los hombres, confesar a Cristo. También el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Pues he tenido muchas oportunidades de diálogo, conversación con autoridades en muchos países, y siempre me he sentido pues con una gran responsabilidad, y he pedido al Señor que dirija mis labios y que ponga Él sus palabras en mi boca. Y no siempre he acertado en esa praxis, pero a la medida que uno va dándose cuenta de los errores que cometemos y de que a veces tenemos el oído poco afinado a la voz de Dios y abierto a otras voces, pues entonces ahí damos respuestas y no pasa nada, o menos mal si no pasa nada, o puede suceder que hagamos daño. Y Jesús era tan estricto en el tema de las respuestas que dijo, como una afirmación rotunda: sea vuestro decir sí, sí, no, no. Todo lo que es de más sobra, es pecado. Así que lo breve y bueno 2 veces bueno. Las respuestas no pueden ser para
pues para hacer una demostración de elocuencia o de conocimiento teológico, bíblico, etcétera, ¿no? Que pues algunas veces hemos podido caer en esa tentación, ¿no? Sino que las respuestas sean guiadas por el Espíritu Santo. Tenemos tendencia a dar respuestas humanas, intelectuales, sentimentales o religiosas, si somos, pues, muy tradicionales o rituales, ¿no? Y esas respuestas no, ni agradan a Dios, ni cambian para bien a las personas o las situaciones. ¿Qué respondemos a Dios? Lo primero, amén. Es la palabra más contundente. Amén. Lo que tú digas, así sea. Hágase tu voluntad. He aquí tu siervo. Amén. Es una respuesta contundente, de rendición total. Y yo creo que a veces en las dudas, conozco a muchos que dicen voy a orar, y yo ya sé que esa respuesta implica que va a ser que no. Aunque la pregunta que haga Dios por nuestra boca sea una pregunta clara, que no tiene ninguna duda. No puede plantearse ninguna duda de que es voluntad de Dios. Si yo te digo que confieses el nombre de Jesucristo, no lo digo yo, lo hemos leído en la palabra. Y dices, voy a orar a ver si tengo el don para evangelizar. Si decimos en el nombre de Jesús, velad y orad, que son imperativos, vamos a ver si tengo la inspiración o el don o la gracia para orar, por favor. Hay preguntas de Dios que no son cuestionables y que merecen una respuesta inmediata de amén. Sin más. ¿Qué respuesta damos ante la necesidad del mundo? Cuando Dios dice que si no damos de comer a sus pequeños, no visitamos a los enfermos, no visitamos a los presos, etcétera, no somos hospitalarios, pues seremos considerados como cabras en Mateo 25. Pues, claramente la respuesta no es cuestión de voy a orar a ver si tengo que dar. No, el amor es dar. No se trata de orar a ver si tengo que dar. Lo único que podemos orar es a quién debemos de dar. Porque muchos están creyendo que lo hacen a Dios y se lo dan a mercaderes del templo, se lo dan a instituciones que son cuestionables. Las respuestas son vitales. Las respuestas, si son de Dios, producen cambios impresionantes, ¿no? Si son inspiradas por el Espíritu Santo. Y qué santos privilegios y divinos si somos escogidos de Dios. Ahí está el quid. A los llamados, Dios no les inspira estas respuestas, sino empiezan con la primera respuesta. Heme aquí, Señor, al llamado. Heme aquí. Hágase como tú digas. Que fue la respuesta que dio Saulo cuando preguntó en el camino de Damasco, al ser tirado al suelo y quedar ciego. ¿Quién eres tú, Señor? A esa voz de Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Señor le contestó, yo soy el que tú persigues. La respuesta de Saulo fue, ¿qué quieres que yo haga? Punto. Esa fue la respuesta. ¿Qué quieres que yo haga? Y en realidad la vida perfecta consiste en hacer siempre la voluntad de Dios. No lo conseguimos 100%, pero esa es la meta, ese es el plan. Llegar a vivir
haciendo todo según su perfecta y santa voluntad. Para eso hay que hacer preguntas y esperar las respuestas si no hay una clarividencia. Y ser escogidos de Dios, pues ese es un privilegio tan grande que la inspiración está asegurada para los escogidos, aquellos que se han dejado apartar para Él. Escoger es tomar algo y quedártelo. Pagas, lo compras y te lo llevas. Jesús pagó y tiene derecho a llevarse lo que ha comprado con su sangre. Y en el Salmo 65, 4 y 5 dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el que tú escoges y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Los que se dejan escoger, apartar, sacar, que eso es lo que significa eclesia, los que salen fuera del mundo para estar como ciudadanos del reino de Dios, en la voluntad del Rey, pues son triplemente bendecidos, bienaventurados. Y pues Dios a sus escogidos los hace habitar con Él, en su presencia y por tanto en su dirección, en su inspiración, al punto de que los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. No por tradiciones, no por religión, no por letra, no por logos, sino por la voz de Dios en nuestro interior, a través de nuestra conciencia o de muchas maneras que Dios nos habla. Y pues fíjate tú, a los escogidos Dios les sacia, nos sacia del bien de su casa, de su santo templo. Y nos responde con tremendas respuestas, tremendas, en justicia. Y pues entramos en la escuela divina como alumnos para aprender y aprender de Él cada día las respuestas a todas las incógnitas. A todo lo que necesitamos saber nos responde y enseña. Claro, si empezamos a excedernos y a querer saber más de lo que nos conviene, pues entonces es que ha entrado en nuestra mente el virus del ansia de conocimiento que emparece. No, ese ansia quita la paz. No tengamos ningún afán, ni siquiera de conocer y conocer más de lo que debemos. Pues últimamente me preguntan, ¿ya no escribes más libros? Digo, no estoy inspirado. Y después de haber leído el final de Eclesiastés, de en vano se escriben muchos libros. Digo, madre mía, no me arrepiento de los libros que el Señor me ha inspirado. Estoy releyendo el libro de Nimrod y estoy agradecido a Dios de las revelaciones que recibí y que están ahí plasmadas. Pero escribir por escribir, pues no tiene mucho sentido para Dios. Y tremendas respuestas nos da Dios. Y necesitamos tremendas respuestas para lo que viene al mundo. Y nos las va a dar. Pero hemos de distinguir bien clara la voz de Dios. Sí, porque a veces, sobre todo cuando estamos metidos en el ministerio y predicamos, pues puede ser que sea la voz de la memoria, de la memoria histórica, eso que ahora se usa de una forma diabólica, pero la voz de la memoria histórica religiosa, esa memoria de tantas palabras que hemos dicho y que vuelven ahí porque están ahí almacenadas, ¿no? Pero el hombre docto en el reino de los cielos es semejante a aquel que de su corazón, de su arca, salen tesoros viejos y nuevos. Es el Espíritu Santo el que tiene que sacar los tesoros viejos, que son siempre oportunos en su voluntad, cuando Él quiere, porque la palabra nunca pasa.
¿Y qué son esas enseñanzas que hemos recibido gratuitamente y que Él las ha grabado en nuestro corazón? Y las nuevas revelaciones, las tremendas respuestas, por ejemplo. Y ahí tenemos el caso en el libro de 1 Samuel 3, versículo 3, que el hijo de puro milagro de Ana, la mujer del Cana, que era estéril, y clamaba a Dios para tener hijo, y prometió consagrarlo a Dios, y Dios tuvo misericordia y le dio el varón Samuel, y efectivamente al destetarlo lo consagró a Dios. Y ahí estaba Samuel de niño, pues sirviendo a Dios sin conocerle, sirviendo en realidad a un hombre religioso que estaba en decadencia espiritual. Había contestado al Espíritu Santo. Qué triste. Un escogido de Dios desde antes de formarlo en su vientre, y con un plan glorioso de hacer de él un profeta impresionante. Y entonces Dios le llama a Samuel: Samuel, Samuel. Y él estaba dormido y se despierta. Y creyendo que ha sido su jefe, el profeta Elí, ya decadente, fue a él y le dijo: heme aquí, Samuel, me has llamado, heme aquí, me has llamado. Y le dijo: yo no te he llamado, anda, vete y duerme. No se dio cuenta de la situación. Fíjate qué pérdida de sensibilidad profética y de sensibilidad de revelación. Y así por 3 veces. Las 3 veces le llama Dios a Samuel, y las 3 veces Samuel va a decirle a Elí: me has llamado. No conocía a Dios, dice el texto, porque no conocía a Yahvé, y por eso no sabía distinguir que esa voz venía de Yahvé. Muchos conocen a los pastores, conocen a los ministros, conocen la Biblia, pero no conocen a Dios, y por tanto no saben discernir cuando Dios les habla con palabra rema personal y necesaria. Y entonces a la 3ª vez, por fin, el de caduco profeta y sumo sacerdote, que había contestado al Espíritu Santo por honrar más a sus hijos que a Dios, se da cuenta que le está llamando Dios a la 3ª vez. Y entonces le dice: anda, vuelve, que es Dios quien te llama. Cuando te vuelva a llamar, dile: heme aquí, Señor, habla, que tu siervo escucha. Muchas personas viven una relación con intermediarios, una relación con Dios con intermediarios. Estoy queriendo destetar todo lo posible a las personas que pretenden tener una relación con Dios a través de mí. Yo no salvo, yo no liberto, yo no soy el maestro. Yo soy el anunciador, y lo que importa es que tú tengas esa comunión directa con Dios y que sepas distinguir la voz de Dios, que te puede hablar en cualquier lugar donde estés, que quiere tener una relación paterno-filial contigo. Ahí es donde se tiene fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, que Dios habla, no la que decimos los hombres ministros. A no ser que sea Dios el que hable a través de nosotros, y siempre lo hace si estamos rendidos a su voluntad. Pero hay de aquellos que no tengan el discernimiento de saber que Dios les está hablando. Es curioso que muchos incrédulos llegan a un culto y la palabra va rápida como una flecha hacia ellos, como una espada de 2 filos, y al final vienen y te dicen: pastor, ¿usted de qué me conoce? Lo que ha dicho es como si me conociera de toda la vida, me ha hablado a mí. Yo, usted no le conozco de nada, pero Dios le conoce. Empiezan a reaccionar.
Porque eso es lo que quiere Dios, tener una relación personal. No rectos dominicales. Y Samuel empezó a tener esa relación. Y vemos que en 1 Samuel 3, del 7 al 10, lo primero que le encomienda a Dios ya es una revelación profética. Y lo que tiene que decirle al caduco Elí, que se acabó su tiempo. Terrible, terrible cometido. Que Dios te diga que una persona que ha sido ungida y que se acabó su tiempo. Así se pudo pronunciar en Israel la terrible palabra que a mí me impacta cada vez que la recuerdo y la digo. Icabod. La gloria de Dios es traspasada. Personas que perdieron la unción, la comunión con Dios, la gracia de Dios, la autoridad que Dios delega, y ya después no vuelve. Yo no puedo olvidar una predicación de un hermanito gitano que curiosamente vino sobre él, además de llegar hacia un ungido. Predicó sobre la tragedia de un ungido. Ese ungido era Saúl. Ahí, Icabod, Saúl, ungido con toda autoridad de Dios para ir de victoria en victoria, profetizando y cumpliéndose la palabra que le dio el profeta Samuel. El Señor está contigo, todo lo que te venga al corazón, a la mano, hazlo, porque el Señor está contigo. Madre mía. Sin embargo, contristó al Espíritu Santo y acabó suicidándose. Dios le dio esa palabra. Queridos hermanos, Dios responde. Y hay de aquellos que le hagan preguntas a Dios y Dios no les responda. Hay muchos casos en la Biblia. Son casos trágicos cuando Dios no responde. Hay veces que Dios no nos responde porque nos pone a prueba, pero siempre tiene el deseo y la misericordia de responder a los que le preguntan con un corazón sincero y humilde. Sí, ¿cómo oiremos la voz del Señor si no le conocemos? Si no sabemos distinguirla. Sí, daremos respuestas a Dios, que nos habla de muchas maneras. Respuestas que nos han dado otros. Respuestas que nos han dado otros. Al principio sí. Al principio sí, Samuel dio una respuesta a Dios según le dijo su jefe religioso. Pero a partir de ahí, una vez que ya conoció a Dios, una vez que ya tuvo esa comunión, ya no repitió nunca más ninguna respuesta a Dios que le fuera inspirada por el caduco profeta. Aleluya. No necesitamos intermediarios humanos. A veces sí, necesitamos consejeros que nos puedan también dar respuestas a las cosas que no alcanzamos. Pero lo más importante es escuchar la respuesta de Dios. No somos hijos suyos. Entonces, ¿qué padre tenemos si no nos responde a nuestras preguntas? Mis hijos me preguntan, y eso que ya son bastante mayores. Mis nietos no paran de hacerme preguntas. Y me gozo en contestarles si tengo la respuesta de Dios. Y no seamos cobardes para dar respuestas o darlas sentimentalmente o razonando. Cuando Dios quiere que seamos su boca. Dios quiere que seamos su boca. Él es la cabeza, Cristo, el cuerpo, la iglesia. Y te dice, ahí tiene boca. Y quiere hablar.
por nosotros. En Éxodo 4, del 10 al 12, dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Moisés a Yahvé: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Era tartaja, Moisés. Y claro, quería tener una excusa para no tener esa gran responsabilidad, porque es tremenda responsabilidad ser boca de Dios. Eso implica tenerla muy limpia, muy limpia. Es decir, un corazón limpio. Porque lo que abunda en el corazón habla en la boca. No solo se trata de limpiarse la boca bien, con el cepillito. No, limpiarse el alma cada día. Y Yahvé le respondió a Moisés: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Yahvé? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Amén. ¿Quieres tú ser boca de Dios y confiar en esa entrega, en ese plan de Dios, de que podamos confesar su nombre o responder con las respuestas que Él nos dé hacia los demás y hacia Él? Pues yo quiero. Y de hecho, por su misericordia soy boca de Dios. Aleluya. Así que hablaremos a Dios nuestro Padre a través de hombres. Tú fíjate, tú que tienes bien claro que eres hijo de Dios, imagínate tú que yo, que también soy hijo de Dios, te digo: ve y dile a nuestro Padre. Pues yo contestaría: pero ¿por qué no vas tú? ¿Acaso no es tu Padre también? Ay, amigo. ¿Por qué algunos tienen que usar intermediarios? No tienen la certeza de la fe en Jesucristo, que nos hace hijos de Dios. Porque a los que en Él creen les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, como dice Juan 1. Así que, si sabemos que es nuestro Padre, entonces Él se goza de que sus hijos le pregunten y le respondan. Y se goza de hablar con sus hijos, hacerles preguntas y dar las respuestas. Sí. Y hagámoslo siempre con la oración y solo por medio de Jesucristo, las respuestas y las preguntas que tengamos que hacer tanto a Dios como a los hombres. En el Salmo 138, del 1 al 3, dice así la palabra de Dios: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Esto es tremendo. No dice, bueno, unos días después, unos meses después, sino el día que clamé. Ay, amigo, cuando hay una relación muy íntima con Dios, no se tarda Dios en responder. No se tarda Dios en dar respuesta, como dice Jesús en Lucas 18 al hablar de la parábola de la viuda del juez injusto. Si el juez injusto le dio respuesta de justicia, a pesar de no tener temor de Dios ni de hombre y ser un perverso, a la viuda insistente, se tardará vuestro Padre Celestial, que es juez justo, en responderos y haceros justicia. Qué hermoso poder decir esto. Y efectivamente experimentamos que muchas veces nos da la respuesta instantánea. Y ¡pum!, se nos enciende la mente, se nos ilumina la conciencia, o sucede algo que te da respuesta. Cada vez que predico una campaña me gusta escuchar
alguna confirmación. Ayer una hermana dio testimonio de cambio de su corazón. Y yo prediqué sobre el cambio del corazón. Y entonces quiero experimentar detalles que son señales. A veces no tienen que ser cósmicas, sino pequeñas señales. Porque la tórtola es dulce, tierna y sencilla. El Espíritu Santo actúa a veces así. Como hacía David. Segunda de Samuel 2:1 dice así la palabra del Señor. Después de esto aconteció que David consultó a Yahvé. Consultar es preguntar. Yo siempre enseño en el discipulado las 4 cualidades de la obediencia. Es consultiva primeramente. Antes de tomar una decisión, consultar a Dios o a la autoridad que ha delegado. Después la obediencia es completa, no obedecer una parte y otra no. Y la obediencia es diligente, rápida y gozosa. Y después de esto aconteció que David consultó a Yahvé diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Yahvé le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Fíjate tú. Primero pregunta: ¿subiré a alguna de las ciudades? No era tan concreta la pregunta, Dios. Alguna, pero si hay muchas. Tenía muchas Judá, muchas ciudades. Y Yahvé le respondió también conforme a la pregunta: sube. Como no fue concreta. Qué tremendo. Pequeños detalles que nos enseñan a ser concisos. Y no vagos o dudosos. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Ahora, ¿qué ciudad? ¿A dónde? Y él le dijo: a Hebrón. Y fíjate tú, allí fue obedeciendo a Dios y allí fue confirmado por rey de Israel, por todos los jefes de las tribus y de de los grupos. Así que, hermanos, hay que puntualizar. Algunas veces hacemos preguntas confusas. Dios es claro y no quiere confusiones. Y también hacer preguntas confusas. Algunos vienen con preguntas confusas, incluso escondiendo su corazón. Y no quieren preguntar con claridad: ¿qué tengo que hacer para ser libre de esta atadura que tengo en mi alma? Y empiezan a rodear y a hablar como si fuera otra persona y cosas así. No. Dios ama la sinceridad. Seamos sinceros al preguntar, mucho más al responder, pero hagámoslo todo en el Espíritu. Hablemosle a Dios con preguntas y respuestas, claro que sí, y a nuestros semejantes, pero hagámoslo siempre en humildad y sumisión, con temor y temblor, respeto profundo, porque Él nos dice, como a Job, este pasaje, a Job 40, del 1 al 8. Así nos dice. Además respondió Yahvé a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Cuidado. Una cosa es preguntar y otra cosa contender. ¿Una contienda? A pesar de que Jacob peleó con Dios, no era una contienda. Era una insistencia de luchar con Dios para recibir su misericordia. No era una contienda. Una contienda es casi un encuentro entre dos enemigos. Y Dios nunca es nuestro enemigo. Ni siquiera es enemigo de los que le blasfeman. No es enemigo de nadie. Es el amigo perfecto de todas sus criaturas.
Y hasta tuvo compasión un poco por los demonios que les dejó entrar en unos cerdos cuando los echó del Gadareno, ¿no? No es que tenga demasiada compasión por los demonios, pero ese pasaje es tremendo, ¿no? Y sobre todo, claro, tiene compasión por todas sus criaturas humanas hechas a imagen y semejanza suya. Y claro que los demonios no tienen arreglo. No hay ninguna opción de misericordia de Dios para ellos, pero veo que incluso no quiere el dueño de los demonios hacerles sufrir más de lo que les corresponda. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Preguntar no es disputar. Y muchas veces veo personas que vienen como los fariseos religiosos a Jesús a hacerle preguntas para disputar, para buscarle un fallo, para atacarle. ¡Ay, cuántas disputas religiosas! Entonces respondió Job a Yahvé y dijo: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Una de las cosas bien claras es decir, ¿qué respuesta te daré yo a ti, Señor, si no soy digno ni de hablar contigo, ni de que me hables, ni de que me mires? ¿Qué es el hombre para que te fijes en él? Si es como la flor de la hierba que se seca y se echada al fuego, que es lo que merecíamos. Cuidado. Hablar con Dios implica una reverencia absoluta. Ay de los soberbios que pretendan contender con Dios, razonar con Dios. Los religiosos tienen esa tendencia. ¿Qué te responderé si yo soy vil? Mi mano pongo sobre mi boca. Qué bueno taparnos la boca a veces. Y callar. Y callar. Como dice Eclesiastés 5, cuando te presentes delante de Dios, calla. Mira a ver lo que dices. Muchos prometen a Dios y luego no cumplen. Más vale no prometer y callar que prometer y no cumplir. Una vez hablé, mas no responderé, dice Job. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Yahvé a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Y le empieza a dar una serie de preguntas de la omnipotencia de Dios, de la omnipresencia, de la omnisciencia, de la creación de Dios, para dejarle completamente empatado a Job, que había tenido un complejo de maestro religioso, a pesar de ser de lo mejor de los hombres en la humanidad. Pero iba dando enseñanzas a trote y moche, con buenas intenciones. Y qué bueno que la diferencia de esa vida de Job acabó por tener esa comunión con Dios, de oírle personalmente, no a través de leer la Torá, no a través de conocimiento. Ya empieza con el quebrantamiento a oír la voz directa de Dios de una manera tremenda, como estamos leyendo. Pero es que al final, una vez quebrantado, humillado, porque en el corazón quebrantado y humillado, allí habita Dios y ahí pone sus ojos Dios. Pues Job, después de este capítulo 40, acaba diciendo cosas maravillosas. Yo pretendía conocer y hablar, como diciendo, he sido un poco insolente, pero ahora de oídas había oído de ti, pero ahora mi corazón te ve, te conoce. Esa es la experiencia que nos quiere enseñar Dios a través de Job. Y por eso callar y escuchar. Sobre todo los que estamos acostumbrados a hablar y hablar,
sabemos muy bien callar y escuchar. Y no sabemos escuchar las respuestas de nuestros semejantes con sus problemas, sus situaciones. Y vamos nosotros a dar esas respuestas. Un buen amigo es aquel que te pregunta cómo estás y espera y escucha la respuesta. En lugar de decir hasta luego y decir cómo estás de paso, ¿no? A veces parece que Dios no nos oye, y es cierto, lo parece. Nos mete en desiertos y nos prueba para ver qué nivel de fe tenemos. Porque la fe es probada por fuego y los desiertos son como pruebas de fuego. Los silencios de Dios son terribles y ahí nos prueba. Y en el Salmo 22 dice así la palabra de Dios. Versículos 1 en adelante. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjate a qué nivel llega David de desesperado. Ya cree que Dios ya le desechó. Es verdad que había pecado seriamente, pero y los enemigos se habían vuelto contra él y Dios estaba quebrantándole de todas las maneras. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. No puedo dormir. Pero mira, después sigue, persiste, persevera. Tiene esa fe que Dios le dio de que aunque me matares, en ti confiaré. Ay, amigo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Así que sigue teniendo confianza y sigue clamando. Versículos 19 de este capítulo al 21. Mas tú, Yahvé, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma. Querían matarlo, no sé cuántos. Del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y versículos 24 a 26. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Yahvé los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Así que aunque nos encontremos en situaciones terribles, ahí es donde hay que redoblar más el grito, el clamor, la súplica, para invocar la misericordia de Dios. Porque es más grande la misericordia de Dios que el juicio. Aun en situaciones de errores, de caídas, el Señor, al que se humilla y reconoce su error, lo levanta. Siempre responde nuestro Padre Santo, a veces, aunque se tarde, responde a sus hijos que le suplican socorro y nos auxilia. Qué bueno vivir cada día, como dice Proverbios 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Yahvé es la respuesta de la lengua. Que nuestra respuesta sea de Dios y no del corazón, de nuestro corazón, ni de lo que quieran meternos en la mente otros farsantes, otros engañadores, como nuestro corazón que es engañoso. No, vivamos cada día buscando que nuestra lengua, la respuesta de nuestra lengua,
sea de Dios. Quiero terminar con Lucas 23, del 39 a 43. ¿Estás ahí? Lucas 23, 39 a 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Jesús está colgado en el madero. 2 bandidos, uno a cada lado de Jesús. Uno a la derecha y otro a la izquierda. La cabra a la izquierda. El que estaba destinado a ser una oveja de Dios a la derecha. Y no se trata de asuntos políticos, pero hoy como están las cosas ya no creemos en casualidades. Pero esos 2 ladrones simbolizan a toda la humanidad. Todos merecíamos ser colgados en el madero, porque en pecado nos concibió nuestra madre. Y bueno, sin el Señor solo sabemos que pecar, sin Cristo. Porque el ego es tan fuerte que no sabe amar. El amor no busca lo suyo y el ego busca primero yo y después yo. Y entonces esa es la condición que hemos heredado todos de Adán y Eva. Por lo tanto, estamos simbolizados en los 2 bandidos. Incluso los que no han sido ladrones, pero han sido a lo mejor mentirosos, han sido soberbios o han sido, pues, egoístas, avaros, tacaños. En fin, tantas, ¿verdad? Tantas manifestaciones de nuestra naturaleza, cada uno con lo suyo. Y merecíamos estar ahí colgados, junto a Jesús. Y de hecho, cuando Él nos llama y nos dice que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿A dónde? A ser crucificados con Él. Para que si morimos con Él y por Él, Él vive en nosotros y por nosotros. Y así podemos decir: cada día muero, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la forma. Y estaban colgados y uno le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El cabrito. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: vaya 2 respuestas. Vaya respuesta y pregunta. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Vaya respuesta que le da el bandido que reconoce su culpa. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es una petición, es una pregunta, es una súplica. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Preguntas y respuestas. 2 respuestas diferentes. Las de la cabra y las de la oveja. ¿Cuál daremos nosotros a Cristo? Diremos: Señor, reconocemos nuestras culpas. Reconocemos que no es por nuestros méritos, que solo por tu misericordia, por tu amor gratuito, inmerecido por nuestra parte, hemos recibido tu salvación, hemos recibido tu adopción como hijos, hemos recibido pues la ciudadanía celestial, hemos recibido tu perdón. Esa es la respuesta que le damos a Jesús. Cada día ponte de pie conmigo para decirle: sí,
Amén. Amén, Jesús. Acuérdate de nosotros. Cada día sigue orando por nosotros, Jesús. Sigue intercediendo por nosotros, Señor. Y ayúdanos a que digamos el amén en el Espíritu. No de forma ritual, intelectual, emocional, sino por medio de la firmeza, de la convicción, de la fe que nos das por medio del Espíritu Santo. Para que sea un amén contundente, sin confusiones, sin ningún doble ánimo, firme y total. Amén, Jesús. Amén, Jesús, cada día. Sí, Jesús. Haz en nosotros tu voluntad. Venga tu reino y perdona cada día nuestras faltas. Y nunca te olvides de llevarnos contigo cuando decidas. Guíanos en tu camino cada día y guárdanos del mal. Pon en nuestra lengua tus respuestas y tus preguntas. Que nuestra boca sea tuya cada vez que la abramos o cada vez que la cerramos. Y que tú puedas poner con toda autoridad justa los silencios que debamos tener, las afirmaciones que hemos de dar, las preguntas que hemos de hacer y las respuestas. Que todo sea guiado por tu Espíritu, en tu voluntad. Gracias por mis hermanos. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.